Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Y hoy estamos aquí, estoy muy contento porque estamos aquí con Jesús Gabriel Gutiérrez. Hola Jesús, Hola, buen día. buen día. Y presento un poco a Jesús Gabriel, muchos ya lo conoceréis, pero lo presento para quien no lo conozca. Es un maestro astrólogo em, que lleva dedicándose a la astrología, si no me equivoco, desde principios de los años 80. 1984. Pues eso, desde los años 80, astrólogo, maestro, que maestros de la astrología hay, pero tampoco hay muchos, por eso estoy muy contento de poder contar con tu presencia hoy aquí. Además es escritor, autor, aquí tengo dos libros de él, Lilith y el enfado interior, y Quirón, viaje alrededor de un sentimiento herido. Salen al revés aquí, me parece, pero dos libros que yo creo que han abierto mucho camino para los que venimos detrás, ¿no? Han abierto mucho camino en el mundo de habla hispana. Entonces, autor y yo creo que ante todo investigador, explorador y pensador de la astrología, ¿no? De esas fronteras de esas fronteras a veces borrosas, por suerte, porque eso Sí. hace que podamos ampliar y esa exploración y ese pensar la astrología es un poco lo que nos reúne hoy acerca de los cuerpos pequeños, que, que es un tema que me parece que últimamente estás investigando mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a mí la ignorancia me cautiva totalmente. Mm. Es decir, que, por ejemplo, en el mundo de la astrología, pues los signos están explicados, están nominados, los planetas hasta Urano, digamos que Urano consiente que se le explique. Y a partir de Neptuno y todos los descubrimientos que fueron ocurriendo después, Neptuno, Plutón, los plutoides, Quirón, Chariclo, Nessus, Folus y tal, son planetas o elementos que habría que inventar un lenguaje con el que pudiésemos describirlos, ¿no? Porque Ujú. son fenómenos o refieren a fenómenos que existen en la vida pero que raramente se acostumbran a nombrar. Ujú. Y entonces esto a mí me inquieta, o sea, me inquieta, me seduce, me Te seduce. Es motiva, decir, claro, sí, sí, cuando hoy vamos a hablar de uno de ellos al menos, ¿no? sí, sí, sí. Que cuando hablamos de Nessus, por ejemplo, dices, por ejemplo, una persona que acude a la consulta, imagínate, tienes un cliente o una clienta y te explica que su problema es tal, y tú ves claramente que hay una cuadratura de Marte con Saturno y la persona se queja de lo difícil que es la vida y tal. Y dices, "Pues claro, está nominado. O sea, la persona ha nominado el asunto, ¿no? Pero luego ves que tiene o Folus o Nessus o... Sí, sobre todo estos dos. Y no nombra, no habla de ello. Pero no porque no porque lo quiera ocultar, sino porque no hay palabras, no hay palabras, o mejor dicho, la persona, si no se ha puesto a estudiar astrología y la parte psicológica de estos plutoides, no acostumbra a decirlo. O sea, yo tengo este problema. ¿Por qué? Porque no se lo ha nombrado ni a sí misma. Y yo los veo muy interesantes en ese aspecto psicológico, ¿no? Porque nos aportan información que cuando la intentamos nombrar, intentamos ponerle forma, algo percibimos. O sea, alguna información importante se siente ahí, ¿no? Entonces, me parecen muy estimulantes también. O sea, y claro, Quirón, por ejemplo, Quirón ya se utiliza muchísimo,
ha aportado muchísima información, creo, pero cuando empezamos a rascar un poco también Nessus, que es el que nos une hoy, ¿no? O sea, hablar de Nessus, pero también Folus, Chariclo, son apasionantes. O sea, eh, aportan, aportan unos matices que eh, el otro día pensaba, ¿no? O sea, si vemos el Sol, por ejemplo, cualquier otro planeta, vemos el Sol que no hace ninguna conjunción, o vemos un Sol Quirón, o un Sol Nessus, o un Sol Folus. ¿Cómo puede ser que algo tan pequeño, porque a nivel astronómico no son comparables, pero no es lo mismo un Sol solo que un Sol Quirón o que un Sol Nessus? Entonces, ¿cómo puede ser que eso tan pequeño condicione tanto de alguna manera? Pues tú mismo lo acabas de decir, pues porque son pequeños. Mm, O sea, porque son pequeños, pasan inadvertidos y muchas veces lo que pasa inadvertido es lo que tiene más poder. ujú, Es decir, que hay, por ejemplo, en el mundo mundial, pues Júpiter es un planeta muy, en fin, da muchas muestras de su existencia, eh, pero claro, entonces cuando da muchas muestras de su existencia y vemos claramente a qué se refiere, como lo vemos claramente, no tiene tanto poder como cuando algo pasa inadvertido. mm. Y en Un esos poco que pasa polvos, con Neptuno y Plutón también, ¿no? sí, Eh, sí, 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 sí. eh, Sí, claro, porque es que la barrera de lo comprensible está en Urano. eh, Y a partir de Urano, es decir, incluyendo Neptuno y todo lo que viene después, es un reto a la comprensión. Es un reto absoluto. eh, Y entonces, claro, el tema está en que muchas veces, en los ambientes de astrología y tal, eh, o en una consulta, o sea, tú imagínate que tienes una persona que tiene un Nessus muy potente y se lo explicas. Según cómo lo expliques, lo reconocerá o no lo reconocerá. Entonces, claro, todo está mm, en la habilidad, en el uso de las palabras y en el momento adecuado para soltar cierta información. Y muchas veces puede pasar que por un exceso de entusiasmo por parte del astrólogo defina el Nessus de una carta y la persona no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Pues porque eh, las palabras no eran las adecuadas. No porque el hecho no exista, sino porque las palabras que definen el hecho no estaban bien trazadas, ¿no? eh. Mira, Yo creo que te voy a explicar un entrando en caso. el tema, dime. Sí, mira, cuando el primer toque de atención para investigar sobre Folus y sobre Nessus fueron dos eventos. Uno, una amiga, psicóloga, de mi edad, o sea, yo tengo ahora 67, ellas puede que sea un poco más joven, un día, en una conversación distendida, de golpe y porrazo, me explica una cosa. Yo creo que ella ni se esperaba que me lo explicase. Y me dice, yo me corto el brazo con cristales. O sea, se hace daño. Y digo, Mm, caramba, caramba. Entonces cuando vuelvo a casa, calculo, o sea, miro su carta y tiene una conjunción Sol-Folus. Claro, esta persona es muy sociable. O sea, mm, bueno, en fin, es psicóloga y es muy amistosa. Pero de vez en cuando desaparece del mapa. Claro, si se ha cortado el brazo y lo quiere mantener oculto, no puede volver a la escena amistosa mientras no cicatricen las heridas. ujú, Entonces dijo, "Ay, yo tengo que investigar sobre este tema, sobre Folus, ¿no? Y fui viendo que, mm, que tiene mucho que ver con el daño voluntariamente infligido. Es ujú, decir, lo que sería en lenguaje psicológico una persona con rasgos masoquistas, ujú, ¿vale? Y luego el tema de Nessus también, una persona, un amigo, pues, tenemos una amiga en común, y un día me explicó.
que esta persona, este amigo común, es psicópata. O sea, alguien que hace daño sin preocuparle, sin empatía, sin preocuparle las consecuencias y tal. A veces esta psicopatía no es porque alguien empuña un puñal o una No, no, pistola. no. No, no, a Hay veces manipulación, sí, 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 las sí. palabras. Por ejemplo, cuando alguien desprecia algo Mm, que tú le cuentas, y lo desprecia de forma casi automática, o sea, rápidamente, mm, puedes pensar, bueno, igual tiene razón y por eso desprecia lo que le estoy diciendo, mm. o bien es una conducta habitual orientada a herir. Eh, Entonces ahí dices, bueno, pues voy a ver la carta de esta persona y veo que tiene una conjunción Sol Nessus. Sí, Y sí, dices, sí. aquí hay un pozo, un fondo de armario tremendo, ¿no? Sí, 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 muy interesante esto. Si te parece, porque yo creo que también para situarnos un poco, antes de entrar más en Nessus, eh, explicar un poco el personaje mitológico de Nessus, ¿no? O sea, hacer un pequeño resumen, porque yo creo que explica mucho, da Sí, muchas pistas, ¿no? El personaje de Nessus. Em, Nessus, de alguna manera, es el que se carga a Hércules, o sea, es el sí, que sí, mata a Hércules, sí. pero además de manera indirecta. O sea, después de muerto él, todavía, Sí, sí, todavía sí, sí, consigue sí. matar a Hércules, ¿no? De forma indirecta. Pero hay una historia en la mitología que Hércules y su mujer, Deyanira, tienen que cruzar un río, entonces ahí está Nessus y Nessus decide, les ofrece, oye, yo llevo a Deyanira porque es un centauro, es muy fuerte y tal, para cruzar el río. Entonces la lleva al otro lado y una vez está en el otro lado, o sea, después de ofrecer esa buena voluntad, desde esa buena voluntad, una vez está del otro lado, la intenta raptar y violar. Sí. Entonces, Hércules lo ve y le dispara una flecha de estas de Hércules que llevan veneno de hidra y, y lo hiere de muerte. Entonces Nessus le dice a Deyanira, toma un poco de mi sangre, porque esta sangre te protegerá, o sea, es como un hechizo de fidelidad, o sea, te protegerá de las infidelidades de Hércules, ¿no? Entonces, Deyanira toma un poco me parece que toma un jersey o toma Sí, sí. una, una pieza de ropa manchada con esa sangre. Entonces, al cabo de un tiempo, o sea, Nessus muere, al cabo de un tiempo, ah, Deyanira tiene sospechas de infidelidad de Hércules y le pone esa pieza de ropa y le produce una muerte atroz. O sea, la mezcla de la sangre de Nessus con el veneno de Hidra le quema vivo y le produce una muerte atroz. Entonces, ahí está, o sea, en el personaje hay algo muy interesante, no sé si decirlo interesante porque es un personaje que se las trae, es muy sombrío el personaje de Nessus, muy sombrío. Pero hay una doble traición. O sea, él traiciona a Hércules, a Deyanira, al cruzar el río y los vuelve a traicionar después, ¿no? Con la pieza de ropa, buscando venganza. Y además una venganza que, claro, Hércules se había cargado a casi todos los centauros. Entonces, Nessus, de alguna manera, yo creo que siente una justificación, que es un poco lo que podemos ver en el mundo también hoy en día, ¿no? O sea, todo el mundo justifica su psicopatía, o sea, todo el mundo justifica su venganza, Sí, sí, ¿no? sí. En todos los conflictos que vemos y tal, todo el mundo tiene razón, o sea, todo el mundo se autojustifica, ¿no? La crueldad, esa sed de venganza.
Entonces hay un tema de venganza, hay un tema de traición, hay una herida original también que intenta justificar esto. ¿Cómo ves todo ese tema de la traición, la venganza, la justificación, el autoengaño, ¿no? que hay en esa justificación? Ujú. Mira, ahí complementario a lo que estás diciendo está el cuento de la ranita y el escorpión. ¿Sabes cuál es, no? Sí. Sea, hay un escorpión, está en un lado del río y hay una ranita que está chapoteando por el río. Y entonces el escorpión le dice a la ranita, mira, ranita, ¿me puedes pasar al otro lado del río? Y dice, venga, va, sí. Pero no me claves el aguijón, ¿eh? Entonces, vale, pues pactan que no va a clavar el aguijón y cuando están en medio de la travesía, pues el escorpión le clava el aguijón a la ranita, ¿no? Y le dice, pero no me habías dicho que no me lo clavarías. Dice, es que yo soy así. Yo Entonces soy los escorpión. dos, los dos se hunden, Mm, o sea, los dos mueren. sí, sí, sí. Entonces, dices, claro, es que la parte psicopática que tiene que ver con esos y tal, pues muchas veces no se puede evitar. O sea, la persona no lo puede evitar. ¿Por qué? Mm, Porque si interioriza su inclinación psicopática, se hace daño a sí mismo. mm, Entonces, en las cartas astrales verás personas, cuando tú vas poniendo a Nessus o sea, lo incorporas a tu interpretación, pueden pasar dos cosas. Que sea una persona dañina para otras personas o que sea una persona que reprime ese lado, pero el precio a pagar es hacerse daño a sí misma. mm, Esto es una cosa delicada, es muy delicada. Entonces, por ejemplo, se podría decir que habría un Nessus extravertido o extrovertido, que es el que proyecta su malestar haciendo daño a alguien, o un Nessus introvertido, que es la persona que eh, vive una fragmentación interna y la consecuencia es que una parte de su ser, de su personalidad, hiere y daña a otra parte de su ser. mm. Pero en los dos casos, tanto en el Nessus extrovertido como en el Nessus introvertido, el elemento común es la venganza. Y la venganza no va dirigida a, a quien provocó a la fuente original. Ujú, Es decir, si yo tuve un maltrato por parte de mi padre y yo lo he llegado a comprender, pero mi padre ya no está, quizás, si lo de comprender, yo reconozco que hay un malestar y no lo sé controlar, buscaré a alguien, una víctima propiciatoria, ujú. para ejercer esta violencia, con lo cual, maldita la gracia, ¿no? Sí, o lo reprimo y acabo haciéndome daño a mí mismo. Por ejemplo, mira, hay personas que una forma de ejercer esta venganza es con la enfermedad. Es Mm, decir, personas que se ponen enfermas, eh, entre comillas, para herir a otras mm. personas. O sea, yo Sí, me pongo sí, enfermo sí. para joderle la vida a otra persona. Eh, Entonces, Inconscientemente. sí, sí, claro, es que esto es inconsciente. Sí, sí, sí. Es decir, Sí, aquí sí. tanto se podía explicar que la persona se pone enferma porque lo que está intentando contener es dañino y por tanto le crea una enfermedad, o es una persona que al evitar hacer daño, se toma a sí mismo como su propio enemigo. Pero Mm. claro, todo esto es inconsciente, es decir, una persona que no haya profundizado en estos ítems de su personalidad no lo puede explicar, no lo puede exponer. Por lo tanto, si no lo puede exponer, tampoco podrá obtener solución al tema. Sí, claro, el tema está ahí también, ¿no? O sea, cuando empezamos a tener un poco de perspectiva, aunque no le sepamos poner palabras muy bien, ¿no? Pero esa información
de alguna manera nos puede ser útil para intentar encontrar un camino medio. Eso no elimina el hecho de que tengamos sombra, porque seguiremos teniendo una parte de sombra, pero claro, la información que nos aporta Nessus, y Folus y todos los demás también, es al menos intentar construir un entendimiento abstracto Sí, de lo que sucede ahí. Intentar, o sea, no sé si lo ves posible, desde esa visión de extroversión e introversión, pero debe de haber un camino de ni dañar tanto ni dañarse tanto. O sea, buscar un camino intermedio entendiendo qué sucede, ¿no? sí, sí, sí. Mira, una cosa. Yo creo que para entender estos cuerpos de órbita excéntrica, como Quirón, Pholus, Nessus y Chariclo y otros más, habría que entender a Plutón, porque es el primero. El primer excéntrico, el primer plutoide, claro, se llama plutoide porque viene de Plutón, ¿no? Y entonces es curioso, pero ayer estuve mirando cuándo se produjo el evento en Estocolmo que dio lugar a la palabra, a la expresión síndrome de Estocolmo, que es un grupo de personas son tomadas como rehenes en un banco al que llegan dos atracadores y los mantienen secuestrados durante 6 días. Y a la policía les llamó la atención que las víctimas, o sea, las personas que fueron captadas como rehenes, desarrollaron sentimientos de afectividad positiva hacia sus secuestradores, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a ver cuándo empezó el tema, cuándo empezó el secuestro, ¿no? 23 de agosto de 1973, y ese día había una conjunción Venus-Plutón. Mira, sí, sí. Entonces yo creo que Plutón es el capo di mafia, y todos Mm, los demás Plutones son su red clientelar. mm, Y tienen algo en común todos, ¿eh? Es decir, Quirón, puedes darle la razón a alguien que te desprecia. Con Folus puedes darle la razón a alguien que te ha hecho sufrir, asumiendo en primera persona el sufrimiento de otro. mm. Y Nessus, también, evidentemente, porque Folus y Nessus son dos caras de la misma moneda. Además, curiosamente también, Folus y Nessus fueron descubiertos en el año 92 y 93, en una época en que los, los crímenes psicopáticos estaban al alza totalmente, como por ejemplo el crimen de Alcácer y el secuestro de la farmacéutica de Olot, que Mm. estuvo casi 400 días secuestrada en un zulo. Y bueno, el tema del Alcácer también. Y qué curioso, qué casualidad, ¿no? Que a partir de ahí el crimen, digámoslo, psicopático y tal, luego va a menos y surge el asesino, el asesino múltiple, o sea, el que mata a muchas personas a la vez. Mm. Coge la escopeta o la ametralladora y se carga a no sé cuántos niños en un colegio, ¿no? O sea, marca un punto de inflexión entre los psicópatas sádicos, perversos, tipo Ed Gein o Ted Bundy, etcétera, etcétera, que son, digamos que los años 70 y 80 es cuando más proliferó este tipo de actos, y primeros 90 también. Bueno, y El silencio de los corderos también fue estrenada en esos años, ¿no? Sí, sí, Y luego viene otra tendencia psicopática que es el que ametralla a niños en sí. un colegio y tal. Dices, bueno, caramba, pues estos dos plutoides concretamente, Folus y Nessus, tienen que ver con el daño, el dolor, a diferencia de Quirón, que es el dolor que se puede expresar, se puede Mm. pasar a palabras, pero estos dos son muy difíciles de pasar a palabras. Claro, además tienen la característica de que, o sea, Quirón tiene una órbita de 50, 51 años. Sí, Entonces cuarenta y esto, nueve 49. 49, Sí. vale. Entonces, esto igual también es lo que permite que tengamos más perspectiva.
y lo podamos poner en palabras, em, que lo vivamos de forma más directa, ¿no? Pero claro, Pholus tiene una órbita de 91 años y Nessus de 121. Sí. Entonces ya entran en lo transgeneracional. O Y sea, luego, más con respecto a lo que estás diciendo, eh, por ejemplo, cualquier ciclo cuando se completa, por ejemplo, el de Saturno, 29 años, quiere decir que es la edad en la que la persona ya puede poner palabras a sus limitaciones y a sus responsabilidades, pero completamente. sí. Eh, Plutón tiene 240 y pico de años, con lo cual no lo vamos a vivir. En Mm, consecuencia, lo que podemos explicar de Plutón será en proporción al tránsito que hayamos tenido desde sí, nuestra posición natal a la posición actual. Esa es la porción del pastel que se puede explicar. sí. Y con Quirón, claro, al Quirón a los 49 se le empieza a poner las palabras adecuadas Ujú, y al poner las palabras adecuadas, las causas concretas a las cuales atribuíamos nuestra frustración pasan de lo concreto a lo abstracto. ujú, Y entonces, claro, por ejemplo, yo cuando escribí el libro no tenía 49 años y entonces, claro, yo en mi fuero interno pensaba que la herida se podría curar. eh, Y no, no se cura, porque va mutando. O sea, la herida, la patología, igual que la sí. dignidad, que decía Víctor Frankl, es resiliente. O sea, la patología se las ingenia para seguir estando ahí de otras maneras. Ujú, Entonces, son factores que lo que va a ocurrir es que no es que se vayan a curar o nos vayamos a curar de ellos, sino que la única solución es convivir con ellos. sí, aprender a convivir, sí, Sí, sí. sí. ¿Y pasaría algo parecido con Nessus, un aprender a convivir con... Sí, sí, sí. Porque claro, es que la cosa está en que lo vemos o explicamos de Nessus, ya que estamos en él, la parte incordiosa, Ujú, ¿eh? El dañar a personas queridas, ujú, ¿eh? O sea, Nessus, según Nessus de una persona, no se meterá con alguien que conoce recientemente. Se meterá con alguien a quien va conociendo y utilizará el conocimiento que tiene del otro para hacerle daño. ujú, Con lo cual, la mayoría de los episodios que están relacionados con Nessus están relacionados con personas con las que tenemos un vínculo afectivo, ¿eh? Y sí. entonces, pues vamos viendo ahí las dinámicas, las dinámicas de Nessus y de Folus y de Quirón y de Y Plutón. el origen de ese, como Nessus tiene esa órbita de 121 años, de alguna manera se origina en otra Es como- generación. No sé Ah, si se bueno, ha claro, comentado. claro. Mira, tengo una amiga, también es psicóloga, pero no, es otra psicóloga, mucho más veterana, más mayor que yo. Un día le expliqué estos principios, ¿no? Y claro, llegué a la conclusión, por lo que me dijo, es Folus es una esponja que absorbe el dolor o la frustración o el sufrimiento de papá o mamá, Ujú, y la intención de Folus, aunque sea inconsciente, es buena. Si yo sufro por mi padre o por mi padre o mi madre sufrirá menos, porque yo sí. asumo vicariamente el sufrimiento de otra persona. Vale, paréntesis. Eh, si tú tomas tu Folus y lo has identificado mínimamente, puedes Ujú, ponerlo en la carta de tu papá y en la carta de tu mamá. Y en la casa en donde cae, Folus, por el tema de la casa, indicará de dónde ha sacado esa tendencia a sufrir, esa tendencia masoquista, y eso te complementará en la posición que tú tengas natal de Folus, ¿no? Y ujú, con eso os pasa igual. Entonces esta psicóloga me dijo, bueno, lo dedujimos, ¿no?
A diferencia de Folus, que Folus es un sufrimiento continuado, ¿no? Es decir, la persona que asume el dolor de otra persona no se desprende de él, ni tan solo se defiende de ello. En cambio, Ujú, Nessus lo que hace es, se trata de personas que han sufrido intensamente por poco tiempo, por razones de tipo vincular, y han decidido que ellos nunca más van a sufrir, que sufra otro. mm. Que sufra, sí. Entonces, claro, cuando tú ves a una persona que tiene un rasgo psicopático, aunque sea verbal, piensa que el sufrimiento que está intentando causar es el mismo que vivió en su infancia de forma concentrada durante un tiempo muy concreto y Mm, del cual surgió el mecanismo de defensa, porque el psicópata lo que hace es, o sea, está poseído por un sentimiento de venganza y de recompensa al mismo tiempo. Si yo hago daño, alivio mi daño. mm. Sí, El es difícil de sádico, reconocer, sí, pero sí, claro. sí. Luego, la otra cosa es cuando el Nexus introspectivo, no, introspectivo no, introvertido, se causa enfermedad a sí mismo. Y Ujú. entonces la virulencia de la enfermedad es proporcional a la virulencia del sufrimiento aquel concentrado en un momento determinado de tipo vincular. En una carta natal, ¿esa parte extrovertida, introvertida, está relacionada con la retrogradación o no tiene nada que ver? No, no, Según, no, no. o sea, tiene que ver con toda la carta, o sea, con... Sí. Mm, Por ejemplo, claro, es decir, hay planetas, por ejemplo, un planeta que genera introversión es Saturno y un planeta que mm, genera extraversión es Júpiter. sí. Entonces, claro, si una persona tiene Nessus Júpiter, este Nessus tenderá a ser extravertido o proyectivo. Y en cambio, si tiene un aspecto con Saturno, será más bien hacia adentro. Ujú, O incluso con Quirón. Por ejemplo, una vinculación de Nessus con Quirón, como Quirón tiene dificultad para expresarse de forma serena y llana, pues lo que hará es que, como no se expresa de forma correcta y de forma suelta y de forma tranquila, lo que hace es también dañarse a sí mismo, porque no puede expresarse. ¿Por qué? Porque Quirón es una censura. mm. Quirón es una censura. Sí, y es un punto del que huimos, ¿no? Bastante, o sea, intentamos huir, o sea, intentamos no ponernos ahí, ¿no? Donde está Quirón. Bueno, claro, es que Quirón, jo, es Y una, que se convierte en una autocensura. Bueno, igual que Nessus y Folus, se convierta en, es algo interiorizado, ¿no? Aunque venga sí, sí, sí. de fuera. Sí, sí, es un misterio. Todo esto, todos estos descubrimientos que vamos haciendo en astrología, es decir, Plutón, Nessus, Folus, Quirón, tal, 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 son reflejos de la sociedad. O sea, es que cuando se descubre un nuevo planeta, casualmente hay algo en la sociedad que ha cambiado. Ujú, Y normalmente cuando se trata de estos plutoides, la sociedad cambia a peor totalmente. Entonces dices, bueno, pero es que la individualidad tal, 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 ¿no? La herida de Quirón se puede sanar y tal. No, pero es que estamos viendo con los conflictos bélicos cómo las heridas se perpetúan, se mm, reabren y se introduce sí, vinagre y todo esto que estamos viviendo con los conflictos y las guerras y tal, sí. y la gente inocente muriendo, dando su vida por una causa que manejan unas Mm. élites que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo, ¿no? O sea, es como un síndrome de Estocolmo perpetuo. Sí, porque, o sea, bien mirado, hoy en día nadie se debería de creer ya esas causas, ¿no? Porque es como muy obvio, pero aún así eh, se sigue provocando ese síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. Pero fíjate, es que el dolor causa dolor y el abuso causa abuso. O sea, cuando una persona ha sido abusada, pueden pasar dos cosas. Que sea un pacifista absoluto o que derive hacia la psicopatía, que es lo que Mm, hablábamos con el tema de Nesu.
de Nessus. Es decir, a mí me hicieron daño, pero no puedo hacer justicia contra la persona que me hizo daño porque quizás ya no está. Entonces lo Ujú, que hago es descargar mi carga sobre personas inocentes. Y entonces ahí ujú, el vínculo psicopático se va pasando de generación en generación sin resolver porque los niños cuando hemos recibido el daño no podemos repelerlo, no podemos argumentarlo, ujú. nos lo cargamos encima. No, pero a lo largo de la vida sí que se van identificando cadenas de lealtades enfermizas, ¿no? Que vienen de la generación anterior. Incluso a mí una cosa que me resulta interesante es que el descubrimiento de Folus y de Nessus coincide más o menos con el auge de las constelaciones familiares. O sea, ese mirar hacia qué lealtades, o sea, qué lealtades estoy materializando en mi vida, como ese querer salvar del sufrimiento a los padres, ¿no? Con Folus, o quizá reproducir una herida de los abuelos con Nessus, que igual vivieron situaciones muy psicopáticas, o sea, y muy puntuales, ¿no? Cuando hablamos de la guerra civil o hablamos de en mi caso, en mi familia, la Segunda Guerra Mundial, ah, claro, ahí se heredan unos terrores, unos miedos y también un- unas heridas que pueden generar, que pueden producir ese Nessus, ¿no? El yo no voy a pasar por ahí, como decías, ¿no? Yo no voy a volver a pasar por ese, entonces lo infrinjo fuera. O me vengo de todo aquello destruyéndome, ¿no? O sea, que sería la otra parte. Pero fíjate que la autodestrucción parece que sea una cosa individual. Sin embargo, habría que entenderlo como lenguaje no verbal. Mm. Es decir, que la autodestrucción o el sufrimiento, aunque uno lo guarde muy internamente, va a afectar a los vínculos que tiene en el momento presente. Por ejemplo, una persona que tenga un conflicto interior no nominado y se traduzca en una enfermedad, ¿cómo no va a afectar a las personas que tiene a su alrededor? Claro, es una manera de manipular también Sí, sí, afecta muchísimo. Sí, 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 sí. sí. Sí, sí, o sea, estos planetas funcionan en el no verbal, Ujú. pero el lenguaje no verbal es tan contundente o más que el verbal. Sí, pero al mismo tiempo tenemos que intentar descifrarlo. O sea, Sí, sí, claro. si no, no estaríamos hablando, ¿no? Sí, sí. Otra cosa es igual que con Quirón, ¿no? Otra cosa es sanar la herida, que está muy de moda hoy en día también, ¿no? Vamos a sanar nuestras heridas. Bueno, quizá vamos a aprender a convivir con ellas, ¿no? Porque sanarlas, no todas sanan. Pues un poco Esto es con, como, con Nessus y Folus. disculpa que te corte, mm, esta actitud que acabas de describir, sanar la herida y sobre todo cuando uno tiene un momento de entusiasmo, dice, ya he sanado mi herida, ya he experimentado una Mm, catarsis, fui a unas constelaciones y ahora soy sí, sí. totalmente consciente y ya me he liberado del tema. Ahí viene el catacrack. Sí, sí, bueno, entonces me acordé del cáncer que sufrió Michael Douglas, Ujú. que proclamó que se había curado y luego volvió a caer. O sea, el tema del triunfalismo con estos planetas es que es totalmente negativo, es adverso, adverso. Sí, O sea, el triunfalismo ante cosas que no se curan genera que vuelva a aparecer el tema. quizá más un tema es como una lección de humildad, ¿no? Nos dan como una lección de humildad. Ujú. Eh, Ayer, en otro contexto, tocando el tema del libre albedrío y todo esto, o sea, estábamos hablando de esto, hablé de los experimentos de Milgram y de Zimbardo, no sé si los conoces. Sí, 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 sí. Que son experimentos de psicología social que de alguna manera
sea, hacen reflexionar acerca de hasta qué punto soy consciente de mi propia sombra. Entonces, ¿qué nos enseñan? Porque podemos decir, no, yo no tengo sombra, no tengo sombra, cuidado, ahí es cuando aparece, ¿no? Es esa invisibilidad de Plutón que donde mejor funciona es cuando no se le ve, ¿no? Está lejos, es oscuro, es pequeño, ahí Sí, sí. funciona muy bien Plutón. Y sobre todo cuando se le destrona como planeta, ¿no? Plutón se frota las manos y dice, vale, vale, me dejáis actuar a mis anchas. Y esos experimentos un poco vienen a explicar eso también. O sea, asume que hay una parte de sombra. O sea, más vale que veas que hay una parte de sombra porque tendrás más oportunidades de verte en esa sombra, ¿no? Y entonces ya decidirás qué puedes hacer, ¿no? Por dónde lo puedes llevar. Claro, es que aceptar la sombra o convivir con la sombra sin pretender vencerla definitivamente te permite, te permite captar el fondo de la cuestión. Por ejemplo, Mm, vale, una persona tiene rasgos dañinos, ya sea para otra persona o para uno mismo, con su Nessus, pero el fondo de la cuestión de Nessus es el amor. Por ejemplo, una persona que maneje bien su Nessus dirá, en circunstancias normales yo ahora le mordería la yugular a cierta persona, sí. ¿eh? Y si uno no lo controla, va y le muerde la yugular. Mm, O bien dice, no, no, esta persona voy a descubrir hasta qué punto la amo. O sea, voy a generar amor por esta persona. Dices, no, pero esto implica un nivel de liberación interna muy alto, porque lo normal es actuar como el escorpión en relación con la ranita. mm, Lo normal, lo automático, lo inconsciente ya te permite, o sea, ya te lleva, si uno fuese el escorpión, a clavarle el aguijón a la ranita. Pero dices, no, 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 no le voy a clavar el aguijón. No, porque yo dependo, o sea, yo quiero pasar al otro lado. No quiero mm, clavar el aguijón, porque si le clavo el aguijón nos vamos a morir los dos bajo el mm, agua. Entonces dices, bueno, pero entonces, ¿dónde están esos? ¿Dónde están esos? Hay la capacidad de amar incluso a quien te hizo daño. Porque si mm. amas a quien te hizo daño en su momento, podrás amar a quien de otra manera le asaltarías a la yugular. Sí. Mm. Hay una definición, entre comillas, porque no me atrevería a definir el amor, pero hay como una definición del amor que me resuena con esto, que em, es el poder ver la vulnerabilidad de otra persona Ujú. y decidir no aprovecharte de ella. Exacto. Y resuena con esto que dices, ¿no? De un Jesús bien llevado, de alguna manera, es... mm, sí, hay muchas situaciones en la vida en las que, bueno, yo a este lo mataría ahora mismo, ¿no? O sea, me lo cargaría. Bueno, pero decido no hacerlo. Lo que pasa es que hay dos formas de no hacerlo. Una por miedo a las consecuencias, que sería un poco el escorpión que está en medio del agua, dice, no voy a picar a la rana, porque la consecuencia es que yo voy a morir. O sea, y la otra es porque decido no tomar ese camino. Ya independientemente de las consecuencias, decido no tomar ese camino. Pero ahí yo creo que eso es muy circunstancial, o sea, depende. Si alguien viene y hace daño a mi familia, por ejemplo, Ujú. pues igual me saltan esos, pero al 100%. Sí, sí, claro, claro, Y pero entonces ya no sería un acto sádico, sería un acto de defensa legítima, claro, simplemente. claro, claro, no sería lo mismo, Porque sí. porque una cosa es la defensa legítima y otra cosa es actuar de forma psicopática sin necesidad. Eh. Eso sería Marte, ¿no? O sea, esa defensa legítima sería un Sí, accionar de Marte. sí, sí. Mm. Una cosa que me parece muy interesante de Nessus también y de los demás centauros es que, corrígeme si me equivoco, ¿eh?
tienen órbitas que unen a lo conocido, Saturno, sí, con los transpersonales, ¿no? O sea, Quirón con Urano, Pholus con Neptuno y ujú, Nessus con Plutón. sí, sí. Y me parece, Chariclo, no sé, no tengo ni idea si une algún planeta. Pero me parece muy interesante esto, porque en Nessus hay una temática plutoniana. Y en Pholus, Totalmente. Yo creo que es la criatura, eso sería la criatura preferida de Plutón. eh, O sea, de su red clientelar es el que hace el trabajo sucio, sí. ¿eh? Y el que se presta a hacer el trabajo sucio. eh, Mira, ahora que hablas de, sale el tema de Plutón, es paréntesis, ¿eh? Eh, Plutón tiene que ver con el autismo, ¿Con el autismo? ¿sí? También Yo, Forus. yo, lo, yo lo achacaba, bueno, yo veía algo uraniano ahí, algo... Sí, sí. Pero déjame explicarlo un poco Sí, más. sí, sí, por O sea, supuesto. Plutón es aquello que no está accesible. Mm, De hecho, la primera mitad de nuestra vida, pon hasta los 40 años, que es cuando Plutón de tránsito hace cuadratura con su posición natal. Y entonces ahí ves que hay un cambio en el comportamiento de las personas. mm, Es como la ley del péndulo. O sea, eh, lo inaccesible o lo inaccedido en los primeros años de vida, el péndulo va hacia el otro lado y donde estaba una persona que estaba totalmente aislada, se desaísla. mm, Por ejemplo, mira, esto viene a cuento de, mira, un amigo que tiene ascendente Virgo con Plutón justo en el ascendente. Y me explicó que cuando era joven, ahora el tipo debe tener 60 y pocos años, cuando era joven me contaba que no interactuaba. mm. O sea, estaba callado en sus cosas, o sea, estaba en su mundo alrededor, él no participaba. Y él decía, él se proclamaba a sí mismo como autista. Mm. Que vamos a salir de la palabra psiquiátrica o psicológica Sí, en relación sí, al autismo, sino lo vamos a convertir en una metáfora. Es decir, una persona que tenga algo de autismo, aunque no esté diagnosticado, ve el mundo exterior como algo rechazable. En consecuencia, es mejor mi propio mundo subjetivo que el mundo objetivo de las formas concretas externas. mm. Claro, no puedes vivir todo el tiempo así. Hay un momento en que Claro, claro. por razones de evolución tienes que interactuar. Y entonces, esta persona que te comento, que se proclama como autista hasta los 40 años, es un tipo que cuando tú lo ves, se dirige a ti y te empieza a hablar, a interactuar contigo a un nivel de gran intensidad. Y dices, ¿cómo? Ah. Claro, ¿cómo es posible que Claro, esta persona... Plutón en el ascendente tiene esa intensidad también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Pero sí. claro, hay que entender que este Plutón en el ascendente funciona muy diferente después de los 40, o sea, después de la cuadratura, que Sí, antes. eh, Entonces hace que toda la carta, porque no me refiero solamente a Plutón, sino porque Plutón, la cuadratura que hace consigo mismo alrededor de los 40 años, hace que todo el funcionamiento de la carta sea claro. distinto. Y además, más o menos, cerca de ese momento está la oposición de Urano, está la segunda oposición de Saturno. Todo eso son unos años ahí de... Sí, 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 sí. Son de una gran intensidad que a veces pasan los años y lo estamos digeriendo todavía. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Queriendo que decir que a veces pasan 10 15 años que no sabemos lo que ha ocurrido en realidad. Ujú, Luego, conforme va pasando el tiempo y la perspectiva nos ayuda a entender mejor las cosas. ujú, Bueno, este era el paréntesis. Entonces yo creo que estos planetas, estos plutoides, funcionan más o menos igual. Es decir, tienden a contener y en un momento dado, por un movimiento pendular, se desparraman. ujú. Y entonces viene, pues, lo que hoy en día, a cierta edad, dirías a la vejez viruelas.
Ujú. El dicho castellano a la vez de viruelas es que se acabaron los escrúpulos. Dicen, muchas Mm. personas aparecen ser buenas personas porque tienen un escrúpulo, porque en realidad si no lo tuviesen, si se Sí, sí, sí. soltasen, veríamos cosas espantosas de ellas. Sí, sí, el parecer bueno, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. Vale, entonces, el- el parecer bueno, cuando por dentro no hay toda esa bondad que uno presupone, puede causar daño en otras personas o daño a sí mismo, en forma de enfermedades que vas al médico y el médico te medica. bueno, sí, sí. Ya está resuelto. No, no está resuelto. El médico te está anestesiando, pero el problema continúa. Sí. Que por cierto, ahora yo hago un pequeño paréntesis. ¿Verdad que estuviste investigando la relación entre astrología y homeopatía? Sí, También sí, estuviste sigo con ello. investigando ahí cosas muy, muy interesantes. Eh, bueno, Sí, esperemos que bueno, algún día... fue un... mira, yo, también, este sería otro paréntesis, ¿no? Yo hubo un momento en los años 80 que fui a la consulta de una homeópata y bueno, me recomendó un remedio y no, vamos, no noté que me ayudase. Mm. Bueno, pasan los años y entonces me viene un cliente que es homeópata y me dice, a ti te iría bien. Bueno, vamos a darnos una segunda oportunidad. Vale, entonces me metí en ello, ¿no? Pero justo antes de este episodio que me había olvidado, yo estaba escribiendo un libro y estaba paralizado. Es decir, aquello que llegas a un punto del libro y no sabes cómo continuar. Y entonces, Ujú, el bloqueo del escritor, que se le llama. ujú. Y me estaba flagelando. O sea, me estaba... Sí, sí, es un No, sufrimiento, pero claro. ¿cómo puedes permitirte esto? Tal, 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 ¿no? Bueno, entonces eh, me encontré con un homeópata. O sea, este episodio es anterior a meterme a estudiar homeopatía. Y le explico el caso. Me lo encuentro por la calle de casualidad. Yo ya lo conocía, pero me lo encuentro por casualidad y tenemos una conversación un poco más detallada. Pues toma Aurum, el oro. Mm. Bueno, pues empiezo a tomar Aurum y al cabo de 2 días aparece una noticia en el periódico que era justamente lo que yo necesitaba para salir del bloqueo. O sea, es como si yo me Mm. hubiese bloqueado. Una sincronicidad. Es O sea, el... en realidad, la interpretación es, en realidad, me pausé porque estaba esperando una noticia, pero yo no era consciente de esto. Y lo que interpreté es que yo tenía un problema con la disciplina y que tenía que vencer el bloqueo, que es mi culpa, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Ujú, ujú. No, no, claro, entonces has hecho una pausa porque faltaba una información. Y entonces tomo Aurum Metallicum y al cabo de 2 días me encuentro con una noticia, y eso me puso las Una pilas, pepita de oro, ¿no? la Se te mitad de oro, encuentra. ¿no? Entonces, claro, yo ahí llegué a la conclusión, primero, la homeopatía hay que debía prestarle atención, que no le presté en su momento, con el primer contacto que tuvo con la homeópata. Y por otro lado, me doy cuenta que el presente no es solo efecto del pasado, Mm. sino puede ser un efecto del futuro. Como el futuro no lo conocemos, lo que interpretamos del presente se basa en el pasado, pero en realidad el presente es la fusión de lo conocido con lo que aún no conocemos. Y Eh, estas dos fuerzas generan las cosas que nos pasan en el momento presente. sí, ahí hay un tema muy interesante del Jean-Pierre Garnier, no sé si lo conoces, Sí, 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 sí. que habla del futuro, ¿no? O sea, él habla de esos tres tiempos y cómo el futuro nos condiciona también. O sea, el futuro también actúa, ¿no? Totalmente, pero de una manera descarada. Lo que pasa es que como no lo conocemos, no le podemos atribuir como causa. No lo conocemos y además proyectamos un montón de cosas en ese Sí, futuro. En vez de darlo por hecho, creemos que tenemos que llenarlo nosotros de cosas, ¿no? exacto. Y lo peor es, lo peor, bueno, lo peor entre comillas, ¿no? Es que percibimos el futuro como la consecuencia de nuestros actos. Eh,
o sea, percibimos el futuro de forma saturniana. sí, Pero visto desde el lineal. punto de vista uraniano, ¿no? Urano no es solamente el futuro, es todo el tiempo a la vez, todo el Mm. tiempo a la vez, tanto en la parte que hemos conocido, llamada pasado, como en la parte que aún no hemos vivido, llamada futuro. Entonces Diría dices, más, diría más que el futuro, o sea, cuando aparece, lo vemos como consecuencia de nuestros actos cuando nos gusta. Cuando no nos gusta, no. ya, 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 ya. Bueno, ahí estaría la disruptividad de Urano, ¿no? Porque en realidad Ah, lo que llamamos como disruptivo, o que nos saca del camino que nos habíamos trazado, es una necesidad del guión. ah, Y esta necesidad del guión, que yo considero que es uraniana, es cuando nos resulta desagradable, culpamos a algo o a ah. alguien. No, forma parte del guión, Sí, forma parte del guión. interesante esto. Bueno, pues no sé, ¿qué más podemos decir de Nessus? Para, bueno, a mí me llama mucho la atención en Nessus lo de la doble traición. Me llama mucho la atención porque a lo largo de mi vida me he encontrado varias veces con una situación que es cuando una persona te hace daño, te comete además un daño de estos psicopáticos que dices, es injusto, ¿no? O sea, em, ¿Por qué lo cuando hace? sucede algo así, ¿Por qué lo esa hace? persona, Sí, sí. esa persona siempre te traiciona dos veces. ¿Por qué? Porque después necesita justificar el daño. Ujú. Y ahora lo veo como cosas que me han sucedido, pero probablemente yo también lo haya hecho. O sea, em, cuando haces daño a alguien, después, como tienes que justificar ese daño, Sí. vuelves a traicionarla. Por ejemplo, hablando mal de esa persona después, en público. Sí, 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 ¿Por sí. qué? Porque necesito justificar el daño que, ¿no? Sí. O sea, colocar a la víctima, a la víctima como el malo, como la mala, nos, nos exume nos libera de posibles culpas, ¿no? Y entonces, claro, esto es muy complejo, es muy complejo, es muy sutil, muy sutil. Es muy nesusiano, ¿no? Sí, Muy- sí. Mira, la mayoría de las personas que tienen actitudes psicopáticas de tipo verbal, eh, dentro de lo cotidiano, eh, no son conscientes, o sea, no lo hacen voluntariamente. no, 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 El no. tema está en que el proceso que yo entiendo para comprender lo más posible a Nessus es, primero, cada cual ha hecho daño alguna vez a alguna persona. Cada cual, en este momento, puede hacer daño a una persona. Eh, mm, Vamos a intentar comprender cuáles son nuestras motivaciones para hacer daño. Mm, ¿Eh? Mm, entonces verías ahí, cuando uno llega a este punto y se calma, quiere decir que está en una percepción lo más equilibrada y serena posible, te das cuenta que es una frustración. O sea, que el que hace daño está actuando de acuerdo a una frustración. O sea, la mm, persona que tiene un Nessus potente, potente quiere decir casa angular, muy aspectado, conjunción con planetas personales, o en una cruz en T, o en un gran cuadrado, esa mm, persona ha recibido una agresión, puede ser física o verbal, de forma injusta. Y en mm, consecuencia, su venganza también es injusta. Su venganza sobre víctimas que no tienen nada que ver con el agresor inicial. mm, Vale, entonces, cuando uno comprende esto serenamente, puede descubrir que detrás del potencial psicopático hay un potencial de amor, mm, o por lo menos de respeto. sí. Si uno se sintoniza con esto, pues mucha percepción que tiene uno
de su mundo de relaciones y de su mundo interior cambian de contenido, de significado. Mm, Entonces yo creo que una persona que estuviese actuando psicopáticamente a través de una enfermedad, por ejemplo, que es eh, una parte de uno mismo, de la propia personalidad, agrede a otra parte, dice, no me estoy amando, me estoy agrediendo. mm, ¿Y por qué no me amo? ¿Por qué jodo a los demás con mi enfermedad? Pues porque mm. no me amo. Y Sí, entonces sí. Y sería, ahí hay que meterse, ¿no? O sea, claro, 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 porque sabes, mira, a ver, hay personas que me dicen, ¿y por qué te metes en estos temas tan truculentos? Investigando sobre cosas tan truculentas. Porque lo truculento no lo es per se. tiene un potencial detrás, ¿no? Claro, Claro. entonces, cuanto más reconozcas lo truculento y más seas capaz de convivir con ello, mm, serás capaz de percibir capas más sutiles. Son realmente positivas. Porque si una persona actuase de forma psicopática, de forma automática, pues no podría descubrirse a sí mismo. Se vería en una No, no. matrix, en un Está en bucle. su punto ciego. Claro, Está en su claro. punto. Sí, sí. Sí, sí. Por eso lo de antes, ¿no? Lo de Milgram y Zimbardo. O sea, el tomar conciencia de que somos potencialmente dañinos también es Sí, interesante. sí, sí. Porque permite meternos ahí y identificar y ir hacia esa causa, ¿no? Sí, sí, el tema del Sí, sí. por qué obedecemos cosas que son injustas, ¿no? Eh, Que es una de las fidelidades. Vale, tu madre fue injusto contigo. ¿Y por qué tú ahora eres injusto con personas que no tienen nada que ver con esto? Pues porque no puedes ir hacia atrás a ajustar cuentas con papá o mamá. eh, Sin embargo, la frustración está ahí. Y la frustración está ahí porque está automática. No ujú. porque haya más frustración ahora que en el momento de la agresión, sino porque O, uno... o hay, o hay un punto también que es llegar al punto de sé de dónde viene. Sí, Incluso puedo ver la situación, el momento, o sea, que normalmente no es uno solo, ¿no? O sea, es una serie de... Sé de dónde viene, me ha dado muchísima rabia a lo largo de mi vida, me he vengado de todas las formas posibles, pero que son inútiles al fin y al cabo y son sí, destructivas, y decido conscientemente, antes lo has comentado de alguna manera, decido amar igualmente a esa persona. sí, Y no estoy hablando de perdón, ¿eh? O sea, estoy hablando, por ejemplo, de la figura de padre o de madre, que sí, por supuesto, hay unas heridas ahí, pero hay un momento que es muy positivo poder guardar la espada, ¿no? Y poder decir, sí, qué cabrón, pero también eres mi padre y también me reconozco en ti, ¿no? sí, 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 sí. Mira, hay un tema que en astrología no se trabaja mucho, que son los sueños. Mm, Es decir, que tú puedes comunicarte con alguien a través de sueños. Puedes comunicarte con alguien que ya no está a través de mm. sueños y reconciliarte a través de sueños. Cuando hablo sueños no hablo de sueños durmiendo Sí, sí, solamente, pues, sí, sino sí. tú puedes hacer una meditación pensando en alguien que te ha hecho daño y si eres capaz de transformar tu sentimiento hostil en un sentimiento abarcativo, la relación va Mm, a cambiar sin que haya palabras dichas. ujú. No sabes cómo, pero algo ha cambiado. Sí, sí, sobre todo sintiendo eso, ¿no? Ser capaz de sentir ese cambio. Sí, Claro, sí, sí, abre un espacio dentro de uno donde de repente el padre vuelve a tener su lugar, la madre vuelve a tener su lugar. sí, sí, sí. Sí, sí. Y mira, otra cosa más antes de... con respecto a Nessus y la venganza, Mm, yo creo que habría dos tipos de venganza que están en Nessus, que es la venganza por afirmación o con afirmación, que sería, a mí me han dicho que no, pues ahora digo que sí, ujú. ¿vale?
y está la venganza negativa. Ahora, como me han dicho que no, yo voy a ser más no todavía. Entonces te puedes encontrar con personas con un Nessus en la casa tal que anulan la casa, porque es su venganza Ah, negativa qué autoagresiva. interesante eso. Qué interesante. Eh, Por vale. ejemplo, una persona que tiene Nessus en casa 10 y no hay manera de que encuentre su lugar profesional. Ah, Ya es claro, porque es su venganza. Se está vengando, en lugar de sí. afirmarse en la profesión, se niega en la profesión. Eso me recuerda ligeramente al funcionamiento de Lilith también, ¿no? Esa tendencia al autosabotaje por Sí, sí, sí. venganza. Sí, pero claro, es que el tema del Lilith es otra dinámica diferente. El tema del Lilith es, por ejemplo, cuando todo el mundo va vestido, yo me quito la ropa, por ejemplo. O cuando todo el mundo va desnudo, yo me disfrazo, me pongo ropa. Pero Ah, son momentos, son como brotes. sí. En cambio, lo de Nessus casi se mantiene ahí porque se ha convertido en ideología. Mm, Por ejemplo, el caso que te explicó de Nessus en la casa 10, la persona justifica su negativa a desarrollarse profesionalmente y parece que está haciendo una ideología de ello. sí, sí, sí. Y hace una bandera de... Exacto. eh, Y si es sí, que no, sí. es un no parar, Christoph. Es un no parar, es un no parar. Sí, sí, explorando ahí, explorando, eh, sí, sí, lo innombrable. Sí, 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 sí. Claro, la venganza negativa es rechazo a triunfar. No porque uno tenga un discurso de que no puede triunfar. No, no, es que ha decidido no triunfar y Eh, joder la vida a los demás, de paso. Quien dice no triunfar es ponerse enfermo y joderle la vida a los demás. eh, vale, Y entonces, claro, dices, bueno, cuando una persona actúa de esta manera, habría que preguntar, pero en realidad, ¿qué es lo que está reivindicando? sí. Y entonces te ¿Qué encontrarás con heridas que, hay ahí, ¿no? Porque hay heridas de claro, autoafirmación, hay heridas de amor propio ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. sí, Y en eso sí. estamos. Muy, muy interesante. Bueno, Jesús, ¿te parece que Pues o sí, o hay más, yes, bueno, hay más, seguro que hay sí, más? sí, 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 sí. La astrología es un pozo sin fondo. Es un pozo Sí. sin fondo. Yo entiendo que haya personas que, incluso hay grupos, algún grupo en Madrid, que han decidido no usar a Quirón. Mm, Y es bueno, claro, es que si tú pones a Quirón y pones a Forus y pones a Nessus, tendrás que aceptar que eres un ignorante. Y hay personas que no lo aceptan. No aceptan que son ignorantes. a ver, no aceptan el terreno incierto, ¿no? Exacto. Quieren certidumbres. Sí. Y la certidumbre Cuando es un pequeño precisamente conjunto. Sí, precisamente es el terreno interesante, ¿no? Creo, el de no saber, porque es la diferencia entre el saber verbo y el saber objeto, ¿no? O sea, en el fondo sí, sí. es ir sabiendo, pero no tienes el saber. Y claro, hay personas que el saber lo consideran objeto, ¿no? Tengo el saber, Ah, claro, porque yo sé. esperan que el saber sea definitivo. Y no, Mm, no puede ser sí, sí. definitivo. Digamos que el saber o el conocimiento es un subconjunto de la ignorancia. El gran conjunto de la ignorancia tiene un pequeño espacio que es un subconjunto, que es lo que uno cree saber, lo que uno Mm. cree saber. Claro, ahí está el misterio, ¿no? Y la astrología, pues, es una buena manera de ir rodeando ese misterio, sin poder Sí. tenerlo, pero sin poder desvelarlo, porque misterio se queda, ¿no? Es como no se desvela, pero sí podemos ir hacia ahí. Ujú. Bueno, Jesús, Bueno, muchas no, gracias. ha sido un encanto. Eres un encanto de persona. Yo te venía siguiendo en tu canal y justamente ayer estuve viendo el vídeo que le has dedicado a Plutón, Sí, el tema de los hongos y tal. Me ha fascinado. muchas gracias. Sí, me gusta mucho
intento lo que se llama el arco voltaico, ¿no? O sea, unir dos campos y que se produzca la chispa Ajá. entre... intento introducir alguna imagen, muchas veces de la naturaleza, a veces alguna película, a veces... Pero bueno, todo es intento, ¿eh? Siempre. Sí, 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 bueno, Todo es, todo es puro intento. bueno, y el conocimiento es un intento, pero se queda Sí, corto. sí, 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 pues muchas gracias. Pues espero que podamos seguir charlando de Folus, por ejemplo, en otra ocasión sí, 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 perfecto. y ir Eres. avanzando en esa niebla Sí, sí, sin nombre sí, sí, sí. para ir entendiendo información que yo creo, ¿tú crees que falta mucho o que ya se puede introducir? Bueno, claro, ya se puede introducir, pero que estos cuerpos, yo los veo importantes a nivel astrológico para los años que vienen, o sea, se van a introducir. eh, y hay muchos, no solo están, me parecen especialmente interesantes a nivel psicológico los centauros, pero hay muchos más, o sea, que se irán introduciendo poco a poco, ¿no? Bueno, Chariclo no es un centauro, Eh, Eris no es Pensaba un que, centauro. pensaba que era centauro, pero astronómicamente no es centauro, mitológicamente sí. Es plutoide, pero no es centauro. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, Chariclo es la esposa de Quirón. Eh, Entonces eso ya indica cosas. Pero mejor lo hablamos otro día, para que la Sí, entrada no mejor, sea sí, tan farragosa. mejor lo hablamos otro día, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Jesús. A ti, Christoph, es un encanto. Gracias, hasta luego. No cierres, no cierres. O sea,